Ahora con Fede Pasos, que nos va a hablar sobre... Vamos a hablar de las últimas horas antes del golpe de 1976. Nos vamos 50 años para atrás. La fecha redonda es algo a lo que la gente que se dedica a la historia le da mucha bola. Este es el año de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Entonces vamos a repasar qué sucedía en la Argentina aquel 23 de marzo, un día como hoy, de 1976. Mirá, Lu, Numa, Mati, compañeros y la oyentada, los invito a ver cómo titulaban los diarios sus portadas el día previo al nefasto y dolorosísimo golpe militar del 76. Vamos a comenzar por el diario La Razón, que era el diario más importante de la tarde, el más vendido de la tarde, La Razón. Hay clima de tranquila resignación en el Congreso frente a lo inevitable de los acontecimientos que se avecinan. Con ese rodeo, lo que dice La Razón es que se viene el golpe. El golpe del 76 no sorprendió a nadie. Fue el único momento en el que no dispararon ni un solo tiro los milicos, ¿no? La crisis política y social era importantísima y así lo presentaban los medios, que siempre hay que decirlo, los medios principales comerciales de la Argentina, entre los que está Clarín, Nación y en ese momento La Razón, que era un diario muy importante, fueron cómplices de la dictadura y han sido beneficiados con el negocio del papel. Así lo titulaba Clarín, que ya por entonces era el diario más importante de la Argentina. Hablaba de inminencia de cambios en el país. Anticipando el golpe que iba a ocurrir al gobierno constitucional y legítimo de Isabel Martínez de Perón. También hablaba de los militantes políticos de la izquierda y del peronismo como extremistas. Podemos ver abajo del cuadro principal, inminencia de cambios en el país, y otro que habla sobre la cuestión electoral, porque Isabel Perón iba a llamar a elecciones para el fin de año del 76. Esa era la idea del gobierno de Isabel. Abajo tenemos: en La Plata son rechazados varios ataques de extremistas. Así se nombraba a los militantes políticos de la izquierda y del peronismo, sobre todo de la juventud, que estábamos hablando recién con el invitado, a quienes militaban extremistas o subversivos. ¿Tenemos algún recorte más de la prensa, Lara? A ver, vamos a verlo y vamos a repasarlo. Inminente golpe de Estado. La señora de Perón se dirigiría al sur en avión militar. Es decir, volvemos con esta idea. El golpe del 76 no sorprendió a nadie. Eso no le quita la gravedad, ¿no? A partir del 24 de marzo del 76 se abre la página más ominosa y más oscura de la historia reciente de la Argentina, del siglo XX sin dudas, y de lo que va del XXI también. Una dictadura que implementó un plan económico muy parecido al de la actualidad, de reprimarización de la economía, de cierre de industrias, eliminó los convenios colectivos de trabajo. Todo ese plan económico se instaló con la sangre de los 30.000 desaparecidos. Entonces aprovecho este espacio, Lu, para decir que fueron 30.000, es otra bandera que no debemos entregar. No, más vale, en un momento en el que buscan eso, ¿no? Deslegitimar toda la lucha que se viene llevando adelante hace 50 años, con esto, con el cuestionamiento del número. Hay un video del escritor y también ensayista y demás, Martín Coan, que habla con lo pérfido, que murió hace poco, y hay como una respuesta a ese interrogante sobre el número, que plantea lo pérfido con mucha hazaña. Y el número como denuncia. Total, como interpelación, sí, como denuncia. Está muy bueno. Ahora en la tanda por ahí lo buscamos y se los mostramos porque es impactante. Pero mirá, qué locura, ¿no? Cómo retrataban los diarios de la época. Y esto genera un clima, ¿no?, de aceptación en el sentido común de los ciudadanos. Hay muchos escritos, sobre todo de la sociología, también de la historia, que hablan de cómo la dictadura también implementó la represión capilar al interior de los barrios, ¿no? Una cuestión de meterse en el sentido común, mejor no te metas, el que estaba en política estaba haciendo algo raro, algo habrán hecho. Sí. Y de hecho, pensar también la dictadura en torno a toda la Argentina me parece
que es importante, porque a veces uno, no sé, en el imaginario colectivo lo tiene como algo, una cosa como más local, del AMBA, qué sé yo, y se vivió en las provincias con mucha fuerza. Hay cosas que tenían lógicas distintas. O sea que el otro día, perdón, no lo quiero hacer personal, pero me pareció una historia recontra conmovedora, cómo nos atraviesan las historias personales en relación a la memoria, ¿no? Me contaba mi vieja que mi abuelo era parte del sindicato de petroleros de Río Negro. Y se lo llevó, vos sabés que lo chuparon, 4 días estuvo detenido y su familia sin saber. Yo no lo sabía esto, me lo enteré hace 2 semanas atrás. Bueno, aunque felizmente, gracias a Dios, haya aparecido, Sí. este caso que vos nombras también es un desaparecido de la dictadura. Esta cosa de discutir el número a la que nos quieren llevar. Cuando Milei ha publicado, y el gobierno, desde sus cuentas oficiales, videos en los que discuten el número, ellos se paran en 9.000 y pico, 8.000 y pico, que era el número de la CONADEP, que elabora el informe Nunca Más, que abre el juicio a las juntas en la democracia. Estamos hablando de principios de los 80. Las investigaciones continuaron. Además, en el número 30.000 están incluidos los que desaparecieron y luego aparecieron. Es decir, el número de desaparecidos es un número movible, es un número dinámico, más allá del simbolismo de los 30.000. Discutir el número es una pavada, es algo Una canallada, es algo a lo que te quiere llevar este gobierno de fascistas para deslegitimar la lucha de los derechos humanos y también para restarle importancia y gravedad a todo lo que pasó el 24 de marzo y toda la dictadura. Volviendo al 23, mirá, tenemos unas imágenes cómo amanecía la Casa Rosada el 23 de marzo, la principal sede del Poder Ejecutivo, que en ese momento lo ejercía Isabel Martínez de Perón, que había sido electa vicepresidenta en elecciones libres en el 74, ¿no? Acompañando a quien fuera su marido, Juan Domingo Perón, que fallece en el ejercicio del poder. Por eso Isabel continúa en el poder, con un gobierno que hay que revisar. Tiene sus cosas el gobierno de Isabel, como por ejemplo la nacionalización de las bocas de expendios, digamos, tuvo algunas medidas que continuaron la senda nacionalista del gobierno de Perón. El tema es que al lado de ella estaba José López Rega, ¿no? Y lo más oscuro de el sector que rodeó a Perón en sus últimos años. Seguramente ya hayan escuchado esta recomendación, pero les recomiendo a todos leer Conocer a Perón, el libro de Juan Manuel Abal Medina, padre, en el que cuenta, siendo secretario general de la Juventud Peronista, sus experiencias en ese momento tan fatídico en la previa del golpe. Lo cierto es que la presencia militar era omnipresente, digámoslo de alguna manera, en la Argentina en esos años, y ahí lo que estamos viendo, vuelve a ponerla, no hay ningún problema, es una de las imágenes más tristes de la historia argentina. Es la presidenta en ejercicio, Isabel Martínez de Perón, yéndose en helicóptero, ¿sí? Supuestamente tenía un destino programado, pero los militares lo desviaron hacia Aeroparque. Isabel va a ser detenida por la dictadura, y esa es una de las imágenes más simbólicas y más tristes. Después hubo otros helicópteros, pero este es un helicóptero nefasto también, ¿no? Después en 2001 tuvimos otra historia. Fue un gobierno que nació complicadísimo, un momento muy difícil desde todos los aspectos. Recordemos el Rodrigazo, ¿no? Durante el gobierno de Isabel, que lo que hace fue devaluar la moneda de en gran manera, y después el ascenso de un grupo de militares golpistas, ¿no? Videla, Macera y Agosti, que cada uno fue encabezando la rosca de su fuerza con el correr del gobierno de Isabel, y un empoderamiento a las Fuerzas Armadas que viene de la época de Frondizi con el plan Conintes. Se fue armando todo, incluso un andamiaje legal que justifique la represión a la política, a la militancia política, que se iba radicalizando con el tiempo, ¿no? Por supuesto que la militancia de esos años era una militancia que quería cambiar el mundo, no era una militancia reformista. Entonces, la respuesta de el Estado, fuertemente coordinado por la Embajada de los Estados Unidos, fue la represión feroz. Un andamiaje que se fue generando hasta la llegada de los militares en el 76, que lo que hicieron fue suspender las garantías constitucionales e implantar el terror, con el pretexto de combatir a la subversión. Pero
¿qué pasa? El ERP, Montonero ya estaban descabezadas, ya estaban fuertemente derrotadas para ese entonces. Ese fue solamente un pretexto con la complicidad, como decíamos antes, inestimable de los medios de comunicación, que tapaban las desapariciones forzadas como enfrentamientos, ¿no? Como con cosas que mayormente no ocurrían, ¿no? La sospecha entre los vecinos, entre la gente de los barrios, la gente de pie, se fue instalando en las conciencias, se fueron desarmando las cuestiones de solidaridad colectiva, ¿no? De comunidad. Son los primeros esbozos de individualización de la sociedad, ¿no? Esto que hoy está tan avanzado. Digo primeros esbozos porque lamentablemente es una cuestión de sentido común que triunfó. Pese a que nunca nada es definitivo y la historia tiene marchas y contramarchas. La dictadura nos hizo pelota desde un montón de aspectos. Desde lo económico es algo muy notorio. Desde lo social, ni hablar, porque hay 30.000 personas, 30.000 compañeros que hoy no están. Imagínate lo que sería este país con esa generación. Cuadros políticos. Que se planteó cambiar el mundo presente. Pero también desde esta cuestión que es más intangible, que es la de instaurar un sentido común individual, del sálvese quien pueda, del que si te metes en la cuestión de cambiar la sociedad, de discutir lo establecido, ya sos sospechoso. Nos hizo pelota la dictadura, entonces desde este lugar humildemente decimos nunca más. Muchas gracias, Fede Pasos, su columna a horas nada más de este 50 aniversario de la última dictadura cívico-militar. Vamos a una tanda cortita y enseguida seguimos con más Nunca es tarde. Información y pasión en una sola radio.